saludarlo. Buenas tardes. Se suma a esta hora a nuestra sintonía. Y a propósito de aquello, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, ingresó a la Contraloría una denuncia por posibles irregularidades en la Seremi de Desarrollo Social, esta vez el de y Familia, esto en la región de Atacama. Este organismo habría asignado 160 millones de pesos a la Fundación Visible, así se llama esta fundación, en el marco del programa Noche Digna. Vamos a profundizar en este caso, que también es un caso bastante llamativo, son 160 millones de pesos para una fundación que fue creada recién en agosto del año 2021, y para eso estamos junto a la senadora Proboste, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Senadora, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida a Noticias 24. Hola Iván, muy buenas tardes. Bueno, mientras estábamos esperando este contacto, hemos podido conocer de voz del presidente la creación de esta comisión. Nos parece que eso permite orientar, reencauzar una crisis que es evidente que está enfrentando el gobierno en materia de transparencia, de probidad. Y lo que nos llama mucho la atención es que cada día se van conociendo nuevas y nuevas situaciones referidos a un mismo tema, y cómo los recursos públicos, que tienen además un destino, particularmente en el caso del Ministerio de Desarrollo Social y también del Ministerio de la Vivienda, a la gente más pobre dentro de los pobres, los campamentos, en el caso del Ministerio de Vivienda, y que nosotros hemos hecho esta denuncia a personas en situación de calle. Entonces, aquí claramente en este trabajo de los 45 días que se le encomienda a la comisión, de pronto uno de los temas que surge más evidente es que hay que elevar los estándares para constituir fundaciones. En el caso de esta situación de irregularidad que nosotros hemos denunciado, es una fundación que se constituye en la ciudad de Antofagasta, entre una mamá y sus dos hijas, sí, prácticamente sin ningún patrimonio, sin ninguna experiencia, y obtienen su certificado para ser receptora de fondos públicos en marzo del año 2023. Senadora. Y en abril del año 2023 tiene ya 160 millones a su disposición. Sí, antes de entrar en el detalle de esta presentación que usted hace a la Contraloría, me gustaría preguntarle primero por algo que usted ya también esbozaba en su respuesta inicial, y que tiene que ver con la reacción que ha tenido el Ejecutivo en esta materia. Esto parte como un caso muy aislado, una fundación en lo particular, fue calificado en su minuto como un error político. Evidentemente es mucho más que aquello, y la caída de un Seremi, la caída de la vicepresidenta de la Cámara de ese puesto en lo particular, la salida de una subsecretaria, en fin, el cuestionamiento que hay instalado en otras fundaciones a lo largo del país, con focos que van desde el Maule, Biobío, hacia el norte, evidentemente ha ido creciendo. El presidente dice en un momento: caiga quien caiga, hay que investigarlos a todos, pero también de alguna manera blinda a un par de autoridades, a la delegada presidencial en el Biobío, al Seremi de la Vivienda en el Maule, y el propio ministro Montes hace precisamente un sumario interno en esa seremía en el Maule, porque hay antecedentes que también son bastante llamativos. Y ahora la última actuación del Ejecutivo es presentar esta comisión de expertos. Primero, expertos de alto nivel, ahí usted los veía con sus respectivos currículum, por supuesto. ¿Qué le parece el actuar del gobierno frente a este caso? ¿Ha sido nítido, ha sido zigzagueante, errático a ratos? ¿Cómo lo califica usted? Bueno, creo que hoy día, a diferencia de lo que vimos durante toda la semana pasada, en donde efectivamente fue un comportamiento muy errático, en donde no había necesariamente, no se veía al menos un control de esta crisis en materia de transparencia, de probidad. Creo que esta comisión no resuelve todos los aspectos de esta crisis, porque aquí también se requiere que el Ejecutivo tome medidas oportunas respecto de situaciones anómalas que están ocurriendo en secretarías regionales ministeriales, que están ocurriendo en los gobiernos regionales, y por eso que en el día de hoy los comités del Senado transversalmente han decidido una sesión especial el día miércoles de esta semana, tanto con el ministro de Desarrollo Social como con el ministro de la Vivienda, para conocer de las medidas que se están tomando, porque aquí tampoco nadie puede esperar que todo se traslade a una comisión que tiene que trabajar, que tiene que hacer propuestas, que tiene una profundidad distinta de lo que significa el rol del Ejecutivo, que es tomar medidas frente a situaciones y a denuncias que se han hecho, en donde fundamentalmente, Iván, han sido de parte de
funcionarios de las asociaciones. Eso creo que es importante destacarlo. Nosotros mismos en Atacama recibimos también denuncias de las asociaciones de funcionarios en causas que hoy están en la Fiscalía Regional, en el Ministerio Público, en materia de educación, por ejemplo. Sí, senadora, sobre el caso puntual que usted hace, de hecho, una presentación a propósito de lo de Atacama, me gustaría que nos contara más detalle, porque tengo la impresión, por los antecedentes que hemos estado revisando, que se repite un cierto... No quisiera que esto pareciera algo policial, pero modus operandi en el sentido de modo de actuar, en el sentido de que son fundaciones... Un mecanismo pareciera, ¿no? Un mecanismo. Claro, cuando uno dice mecanismo está incluso el documental sobre, acuérdese usted lo que fue todo el caso de Odebrecht, que hizo caer a más de un gobierno en América Latina. Entonces tampoco es una palabra que esté tan limpia desde el punto de vista político, pero en fin, más allá de aquello. Cambiemos. Por eso digo, mecanismo, modo operandi, forma de actuar, como usted quiera, pero son organizaciones que no tienen una larga trayectoria, que no es por decirle Fundación Techo, o el Hogar de Cristo, o la Teletón, que uno ve las obras, las casas y el trabajo en terreno, incluso que se constituyen y días antes o días después incluso de haber recibido los recursos públicos. Cuéntenos cuál es el caso de Antofagasta de una madre y sus dos hijas, de Atacama, y sus dos hijas y la expertise. No, está bien lo que dijo. Que ellas tendrían. No, está bien lo que usted dijo, Iván, porque está bien lo que usted dijo, porque esta es una fundación que se constituye en Antofagasta, está correcto lo que usted dice. Entre una madre y sus dos hijas que crean esta fundación con un patrimonio muy, muy reducido. Y luego reciben, quiero insistir en esto, en este dato público, sí, en marzo del año 2023, un certificado que les permite ser receptoras de fondos públicos. Marzo del 2023, casi en el mismo momento en que se daban a conocer las bases del concurso para Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social, que trabaja con personas en situación de calle. En abril de ese mismo año, es decir, a poco más de un mes de haber recibido por primera vez este certificado para ser receptora de fondos públicos, se adjudican 160 millones para este programa. Pero ¿qué es lo que llama la atención? En que las bases, esto no fue un trato directo, no es que la Seremía de Desarrollo Social haya pasado directamente a esta fundación, sino que hubo un concurso y las bases son públicas. Entonces nosotros nos fuimos a revisar las bases. ¿Qué dicen las bases? 4 criterios fundamentales. Primero, la experiencia. Tenía el puntaje máximo aquellas instituciones que demostraran 5 o más años de experiencia. Esta fundación no las tenía. Segundo criterio, territorialidad. Aquellas instituciones que demostraran presencia en el territorio. Tampoco lo cumplía, era de Antofagasta, estaba postulando en Atacama. Sí. Tercer criterio, infraestructura. No lo tenía, es de Antofagasta, no es de Atacama. Explíquenos cómo saca el puntaje más alto y se adjudica los 160 millones. Senadora, a ver, Entonces, sí, es bien llamativo y después le quiero preguntar si es que usted tiene algún antecedente sobre la expertise de esta madre y sus hijas en esa materia, pero déjeme compartir con usted y con las personas que están en sintonía de nosotros lo que ha señalado sobre este caso en la particular la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Atacama, que es Jocelyn Moyano Calabrano. Dice que desde la Seremía de Desarrollo Social y Familia y en el marco de la transparencia de los actos de administración pública, informamos, dice, que los programas y dispositivos del Plan Protege Calle, ejecutado del año 2022, cumplieron en un 100%, dice, o sea, no dice en una alta, en un 100% de los requerimientos exigidos en las bases, entregando apoyo psicosocial, laboral, humanitario a más de 850 personas. Que la ejecución del Plan de Invierno 2023, al cual usted hace relación, se encuentra en pleno desarrollo sin observaciones a la fecha. A su vez, dice, las adjudicaciones a fundaciones se realizan a través de licitaciones que son públicas, según requisitos contenidos en las bases, las que usted señala recién, examinados por una comisión integrada exclusivamente por funcionarios de carrera de la Secretaría Regional Ministerial y solo excepcionalmente por trato directo. Y solo en el caso que quede desierto el concurso público, cuestión que no ocurrió acá, y por razones fundadas, todo lo cual es además autorizado y elaborado por la Fiscalía del Ministerio, cumpliendo además con la obligación de la publicación en el caso. Finalmente, teniendo en cuenta el principio de transparencia, dice, de los actos de la Administración del Estado, hemos puesto a disposición del órgano Contralor Regional, lo mismo que ha hecho usted, todos los convenios con fundaciones de esta Secretaría para su conocimiento y análisis. ¿Qué le parece que digan que se ajusta 100% a las bases publicadas de la licitación? Bueno, de partida no es una licitación.
es un concurso y en eso hay una diferencia bien importante. Es un concurso público que tiene bases y que son las bases las que han señalado los criterios que a todas es evidente que esta organización es imposible que los cumpliera. Es una institución que además usted ni siquiera puede conocer su trayectoria porque ni siquiera tiene una página web. Cuando usted ingresa los datos, hay una fundación que tiene el mismo nombre en Barcelona, nosotros nos pusimos en contacto con ellos, no tienen ninguna relación con esta organización Fundación de Visible. Antofagasta, que ni siquiera tiene, sí, claro, y por eso no confundirse con la organización que tiene asiento en Barcelona, que tiene el mismo nombre. Hay otras en el país que se llaman Visibles, con S, pero que es distinta a esta. Mire, hicimos todo el trabajo antes de entregar los antecedentes tanto a la Contraloría General de la República como al propio Ministerio Público, por lo tanto nos parece que es ahí en donde se tendrán que hacer, entregar todos los antecedentes por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, a la luz de lo que hemos analizado, efectivamente pareciera que fue una buena información la que tuvo quien estaba a cargo de esta fundación, que, insisto, recibe su certificado para ser receptora de fondos públicos en marzo del año 2023 y en abril ya del mismo año recibe 160 millones de pesos para llevar adelante este programa. Ahora, le quiero preguntar, senadora, si usted conoce la trayectoria de esta madre y sus hijas, porque efectivamente, supongamos, yo voy a hacer una suposición, solo voy a hacer una suposición, que a lo mejor la fundación es nueva, pero probablemente o hipotéticamente sean personas de larga trayectoria en el trabajo social o territorial o en los campamentos, no lo sé, y a lo mejor venían de otra fundación y crearon en absoluto, esta. Iván, mire, yo vivo en Vallenar, nosotros en general nos conocemos las organizaciones que trabajan en los territorios. Llamaba la atención que tuvimos acceso público a la información que nosotros hemos entregado a la Contraloría, es información que se encuentra disponible en la página del propio Ministerio de Desarrollo Social, en donde participaron en ese concurso organizaciones que tienen una trayectoria importante en nuestra región y no fueron adjudicados en beneficio de esta organización que, insisto, es imposible conocer su trayectoria, no tiene página web, no es de la región, por lo tanto los criterios de territorialidad, de experiencia, claramente no lo cumplían para haber obtenido el máximo puntaje y haber sido adjudicatario de 160 millones de pesos para un programa de Noche Digna que trabaja con personas en situación de calle. Entonces, al igual que lo que vemos en la situación de campamento, es muy doloroso que estos recursos que están destinados a las personas más pobres dentro de los pobres tengan otros fines. Senadora, es bastante obvio que la verdad jurídica la va a establecer una investigación judicial y no le pido a usted que se pronuncie en esa materia, pero aquí da la impresión de que hay una suerte de tinglado, montaje armado, como usted quiera decirle, que tenía como objetivo desviar fondos públicos, porque ¿qué explicación tiene usted, o al menos por los antecedentes que usted ha recogido, para que una fundación que se constituye en marzo reciba semanas después 160 millones de pesos? Y además tan extraña la figura, ¿no? Una fundación creada por una madre y sus hijas, que usted dice no son de la región o no tienen trayectoria de trabajo territorial en la región. ¿Qué explicación se da en función de los antecedentes que usted ha podido recopilar para esa transferencia de recursos vía un concurso público? Mire, es muy difícil de poder explicar, Iván, porque esta es una fundación que se crea en Antofagasta, el año 2021, pero solo en Antofagasta, no tiene ninguna experiencia en Atacama y solo cumple los requisitos o solicita ser receptora de fondos públicos en marzo del año 2023, casi al unísono en que se daban a conocer las bases de este concurso. Esta situación y esta denuncia se suma también, nosotros estamos recabando antecedentes que nos ha enviado la propia alcaldesa de Caldera respecto de otra fundación que, a la luz de nuestra denuncia, comenzaron a indagar
ellos mismos y se dieron cuenta que habían utilizado un domicilio de una dirigente social que no tenía idea ella, de Caldera, una organización que tiene domicilio en otra comuna. Entonces creo que a propósito de lo que usted nos decía al comienzo, no queremos utilizar la palabra mecanismo, pero pareciera que aquí hay una figura que se estaba utilizando para poder entregar estos recursos a personas que desconozco cuál es el vínculo que puedan tener, pero uno se pregunta, Iván, mire, a propósito de los temas de campamentos, de agua, de cómo cambian las razones sociales después que ya se han adjudicado los fondos, estoy hablando de un caso particular en la región de Atacama, en donde además la gente le tiene que pagar y hacer un depósito en una cuenta personal de una exfuncionaria de este gobierno en la región, y uno dice, a ver, ¿cómo se hacía antes? Bueno, anteriormente se hacía con el municipio, se hacía este convenio en donde el Ministerio de la Vivienda le entregaba al municipio recursos y toda la infraestructura que tiene el municipio a través de la Dirección de Operaciones, entregaba, distribuía el agua, además la comunidad no tenía que asumir esos importantes costos del pago del agua. Quiero decir que en Atacama tenemos de las aguas más caras que se exhibe en nuestro país. Entonces, bueno, esto es un costo muy importante para las familias. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón en que si existía esta figura, en que se permitían estos convenios entre el Ministerio de la Vivienda y los municipios, por qué ahora de repente se ponen creativos y dicen, no, mira, no lo vamos a hacer con los municipios, que tienen toda una logística para esto, a través de sus departamentos de operaciones? Lo vamos a hacer con fundaciones, pero además con fundaciones que ni siquiera tienen expertise en estas materias, que ni siquiera tienen trayectoria en estas materias. Sí, eso es bien llamativo. Ahora, senadora, y se lo pregunto teniendo como base de comparación el caso, vamos a llamarle caso 1, que es el Democracia Viva, donde efectivamente saltan muy rápidamente las alarmas que no son muy atendidas en el ministerio, vamos a decir, en su conjunto como entidad de la vivienda, y de hecho la subsecretaria le cuesta el cargo al Ceremi, en fin. Pero ahí había una vinculación. La parlamentaria, Catalina Pérez, es de la zona. Su pareja, el director de esta fundación, bueno, tiene la relación sentimental o la tenía. Y adicionalmente el Ceremi había sido jefe de campaña de la diputada. Entonces uno dice, bueno, efectivamente habrá que investigar cuál es la responsabilidad de cada uno y sabemos que las responsabilidades penales son individuales y no porque la pareja de la diputada haya hecho algo ilegal o irregular, la diputada es necesariamente responsable penalmente, pero uno entiende que ahí hay un vínculo. Ella, su pareja, su ex jefe de gabinete. En el caso que usted plantea de esta otra fundación, que no tiene trayectoria, fundación visible, que parece ser bastante invisible por lo que usted señala, ¿hay alguna relación con la seremía de parentesco, de militancia, de cercanía que a uno le haga sospechar de por qué en un llamado a concurso público finalmente se le adjudica esta cantidad de plata sin tener trayectoria alguna? Mire, Iván, nosotros cuando recibimos esta situación, esta denuncia, nos constituimos como equipo bien diverso y analizamos cada uno de los antecedentes, los chequeamos, lo hemos vuelto a chequear, a contrachequear antes de hacer la presentación. Por eso tenemos total certeza en que esta es una situación que a todas luces es irregular. Tenemos otros antecedentes, pero que no ha pasado todo el filtro que nosotros tenemos ¿Que habría vinculación? Como norma de poder chequearlo. Tenemos alguna información, pero eso todavía no lo tenemos 100% chequeado. Senadora, sé que está contra el tiempo y tiene otra actividad, pero antes de despedirle y darle las gracias, hay quienes han... Estamos en la cuenta de TVN. Lo sé, por lo mismo también nos interesa que esté, pero hay quienes ven en este caso que se ha llamado el de las asignaciones, o como usted quiera llamarlo, un cierto símil en lo que le tocó ir al gobierno de la presidenta Bachelet con el caso Cabal, porque le pega por debajo de la línea de flotación a una generación que venía a relevar a la que le antecedía y que tenía una escala moral distinta.
la famosa entrevista vía Twitch del ministro Giorgio Jackson, ¿no? Que hablaba de esta escala moral diferente, ¿no? No solo con el gobierno de Piñera, sino que decía con generaciones anteriores. ¿Ve usted algún parangón en el sentido de que le pega muy complejo al gobierno por debajo de la línea de flotación? Mire, Iván, a mí me tocó dar a conocer públicamente esta situación en el día de hoy. Crucé a la Cámara de Diputados y me tocó esperar el turno después de varias familias que estaban solicitando apoyo para tratamientos de sus hijos que padecían enfermedades raras. Entonces, es muy doloroso que frente a tantas necesidades del país, desde el punto de vista de lo que significa la inversión ética de los recursos del Estado, hoy día se abra una situación que es muy compleja. Yo quiero decir que nosotros hemos solicitado información a los gobiernos regionales, porque creo que esto de la ejecución del gasto y a última hora también entregar recursos a organizaciones sin que esto impacte en el desarrollo de las regiones en materia de empleo es también, desde el punto de vista ético de la inversión, una gran preocupación que nos asiste. El tema de los traspasos, todo va configurando una situación que creo que aquí se va a probar la capacidad de gobernar, la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de proyectar un Estado a otra escala desde el punto de vista en materia de transparencia y probidad. Bien, pues senadora, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y nos quedamos atentos a cuando tenga la confirmación de esos antecedentes que están siendo chequeados y filtrados, por supuesto, antes de ser dados a conocer de manera pública. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Iván, hasta luego.